Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Administración de Contratos enfocado en la gestión de obtención de áreas destinados a proyectos de inversión pública, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que el día 1 de septiembre se dará inicio al seminario especializado Administración de Contratos enfocado en la gestión de obtención de áreas destinados a proyectos de inversión pública, donde también participarán nuestros especialistas Edison Mato y Michael Mesa Ramos, presentes en el webinar de hoy. Sin más preámbulo, presentamos a Edison Mato Leiva, ingeniero civil, máster en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones de líneas ferroviarias de la Universidad Politécnica de Cataluña, consultor senior MA proyectos de infraestructura mediante diferentes modalidades contractuales como contratos de concesión mediante las asociaciones público-privadas APP, proyectos en activos, contratos colaborativos FIDIC, NEC, GPC, Joint Venture, y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en gestión de infraestructura inmobiliaria, retail, vial, aeroportuaria y ferroviaria, asesorando al sector privado y público. Hoy también nos acompaña el doctor Michael Mesa Ramos, abogado graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en afectaciones prediales y transferencias interestatales de predios para proyectos de inversión, con 15 años de experiencia con estudios de gerencia en la administración pública y estructura de contratos de concesión en la Universidad de San. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas los respondan en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestros docentes. En principio, le saluda Edison Mato. Gracias a Mayo por la invitación. Un saludo especial a Michelle Mesa, un amigo de muchas gestiones que hemos compartido y siempre estamos conectados para gestionar proyectos y bienvenidos a todos los participantes a este curso que hemos diseñado con un enfoque que creemos que es necesario que se pueda abordar en este foro. Por ahora eso es breve y creo que conforme vayamos desarrollando el curso vamos a ir interactuando y haciéndolo esto bien dinámico. Michelle. ¿Cómo está? Buenas noches, Edison. Buenas noches. Veo que hay muchos colegas, gerentes, amigos con los que hemos gestionado proyectos y hemos tratado de sacar adelante proyectos de infraestructura en el bien del país. Reiterar el agradecimiento a Mayo y esperando que todos y sus familias estén bien en estos momentos difíciles de pandemia, pero nunca es un mal momento para seguir capacitándonos y intercambiar experiencias en bien del desarrollo del país, que tanto falta nos hace ahora. Paquetes de inversión. Edison, ¿comenzamos, te parece? ¿O esperamos algunas personas más? No sé, a ver si Mayo nos puede dar la pauta. Arrancamos con los slides. Sí, como ustedes se sientan más cómodos, no hay problema. Ok, déjame avanzar con el slide que en este preciso instante, ahí está, ya tengo la presentación. Bien, hemos preparado una agenda bien objetiva, dado el tiempo que tenemos, queremos ser bien claros, concisos y objetivos con el enfoque de este curso. Entonces, en primer orden vamos a hablar algo sobre el cierre de brechas y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Vamos a hablar de las obligaciones de un contrato porque, pues, efectivamente, la obtención de áreas para un proyecto obedece a las obligaciones. En segundo término, vamos a hablar un poco de las lecciones aprendidas que hemos ido viviendo en el Perú a raíz y un poco algunas experiencias internacionales respecto a los contratos en diferentes modalidades y cómo se gestiona la obtención de áreas. En tercer punto, vamos a abordar el tema de cómo está la evaluación normativa aplicable para obtener las áreas y cómo gestionar, ¿no? Y finalmente vamos a hablar, pues, de mejores prácticas y al final, como número final, ya vienen, pues, las preguntas y consultas que pudieran tener, de modo tal que esto sea, pues, enriquecedor para ustedes y, como muy bien lo ha dicho Michelle,
es gratificante compartir experiencias y compartir conocimientos, ¿no? Vamos a interactuar en lo que se pueda, en todo lo posible. Entonces, Michelle, ¿tienes algo que acotar o voy con el siguiente slide? Empezamos y vamos conversando porque la idea de este formato es que intercambiemos nuestras experiencias y al final podamos satisfacer de una u otra manera las inquietudes de los que participan junto con nosotros en el día a día de sacar adelante los proyectos de inversión. Dale. Bien, Michelle, te dejo la palabra y ahí vamos interactuando. Correcto. Bueno, en realidad, en esta oportunidad queremos empezar este conversatorio señalando de por qué se necesita cerrar la brecha de inversión, que en realidad es el primer objetivo que se tiene. Todos los sectores, tanto nacionales como internacionales, consideran que existe un gran déficit en el Perú de 50 años de brecha de inversión. Esto representa alrededor de 110.1 mil millones de dólares, estamos hablando de dólares, y en cada uno de los sectores como es salud, irrigación, agua, telecomunicaciones, transporte, que siempre es el que más inversión efectúa en este país, es la cartera del ministerio que más obras desarrolla y tiene mayor presupuesto para infraestructura. Entonces, todo tipo de infraestructura que vaya a desarrollarse bajo las distintas modalidades de contratación requiere, cuando van a hacer infraestructura, de espacios físicos para ejecutarse. Edinson, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva y explícalas, por favor. Sí, en esa línea que ha comentado, pues, Michelle, el Perú ya tiene como una especie de una hoja de ruta, ¿no? Que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? El famoso PNIC. Entonces, esto, el año 2018-2019 lo estableció el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y justamente dice, pues, ¿no? Tenemos una brecha de infraestructura de 363 mil millones, y como muy bien lo ha dicho Michelle, si ustedes ven en la gráfica, el sector transportes tiene una brecha de 161 mil millones por cubrir, y cuando decimos de transportes, sí quisiera acotar qué tipo de infraestructuras están en transportes. Contamos carreteras, aeropuertos, líneas ferroviarias, puertos, hidrovías, y no sé si algo más me he olvidado, pero creo que esas son las líneas principales de actividad de transportes, y si no hay conectividad, no hay transporte logístico, no hay movilidad urbana sostenible, no hay movilidad, ¿cómo conectamos el Perú entero para que desarrollemos? Pues obviamente, pues por los diferentes medios de transporte, ya sea terrestre, aéreo, fluvial, lo que fuere, pues no vamos a cerrar esa brecha de infraestructura, ¿no? En segundo orden está saneamiento, ¿no? Esta gráfica es bien clara. También el sector salud, ¿no? El sector agua, las telecomunicaciones, en telecomunicaciones, y tenemos el sector hidráulico, ¿no? La meta es cerrar la brecha. La pandemia también nos está pasando factura a todo el mundo, y ahí tenemos, pues, quizás, pues, los retos de siempre, ¿no? De resolver estos temas, y ¿quién tiene que liderar esto? Pues el Estado tiene que ser, pues, un management eficiente, un buen gestor, ¿no? Eso podría comentar al respecto. No sé si, Michelle, ¿quieres agregar algo? No, por el momento creo que pasamos a la siguiente diapositiva para... Ok. Sí, yo también le he traído a colación este gráfico de brecha de infraestructura que lo realizó AFIN, que es la Asociación de Fomento de Inversión Privada del 2015, que no son otra cosa que un grupo de empresarios concesionarios que operan en el Perú. Y acá dice que según su estudio de ellos, la brecha de infraestructura para cubrir del 2016 al 2025 se requiere, pues, 159 mil millones de dólares. Y nuevamente está sectorizado por rubros. Lleva el mayor número, de casi 57 mil millones. En segundo orden, por acá está el sector energía, ¿no? Que involucra todas las redes de operaciones de redes de servicio eléctrico, incluido, ¿no?
luego tenemos telecomunicaciones, educación, que todos son servicios básicos que el Estado está en la obligación de promover, porque si no hay servicios básicos, obviamente no crecemos, ¿no? Podemos tener muchas riquezas, pero si no brindamos servicios básicos a todos los peruanos, no vamos a lograr objetivos en conjunto como Estado, ¿no? Entonces, Michelle, no sé si hay algo que Sí, agregar yo acá. quería precisar que, como queda claro en estos otros cuadros, efectivamente creo que en todos los sectores se requiere inversión pública, tenemos una brecha que cerrar, y creo que lo importante es el mensaje que ha dado ya el Ejecutivo, como en todos los anteriores periodos. Existe una firme convicción y decisión por parte del Ejecutivo de ejecutar este tipo de proyectos para cerrar esta brecha. Ya hay una decisión política expresada de que la única manera de dinamizar la economía es soltando paquetes de inversión pública en busca de cerrar esta brecha de infraestructura. Entonces, si tenemos este tipo de brecha y tenemos la decisión de cerrarla, bueno, creo que ya existen varios de estos megaproyectos en curso, muchos en estudios y otros en planificación, que creo que requieren de una gestión predial adecuada, que, como vamos a explicar, no solo pasa por la obtención de las áreas, y creo que ese es uno de los problemas en la visión en que se conceptualiza el tema de afectaciones prediales, ¿no? El conseguir las áreas para el proyecto siempre empieza cuando ya está definido el proyecto, y lastimosamente los problemas vienen cuando, al momento de tratar de obtenerse las áreas, saltan contingencias no previstas desde el planeamiento o en la etapa del perfil, que hacen imposible cumplir los plazos, y como consecuencia vienen retrasos en la obra, penalidades para el Estado, arbitrajes y demás contingencias que forman parte de la forma en la que se están llevando hasta la fecha los diversos tipos de obras, tanto por asociaciones públicas privadas, en obras por impuestos, en los contratos propios de obras públicas y en casi todas las modalidades. El mayor problema se genera por el tema de predios. Por eso queremos exponer en este conversatorio las experiencias que tenemos, para que ya no se vea el tema de afectaciones prediales como una especialización para obtener áreas para el proyecto definidas estas, sino con la visión mucho más amplia en la que se debe de considerar a la afectación predial como uno de los insumos fundamentales, no solo para la obra, sino para la planificación de la misma, como la obtención de áreas auxiliares, como la obtención de accesos, áreas de trabajo, etcétera. Que mejor que yo lo puede explicar Edinson. Bien, en síntesis, yo tendría que complementar para terminar este primer bloque que para cerrar la brecha de infraestructura y para que el Estado gaste diligente y oportunamente todos estos millones de inversión, ¿qué necesita? Proyectos, planificación, pero para cumplir esa planificación, ¿qué se requiere? El área donde se va a implantar la estructura. Y como muy bien lo ha dicho mi amigo Michel, las áreas son de diferente naturaleza. Áreas para implantar la obra, áreas temporales, áreas por metodología constructiva, y eso pues vamos a ir abordando con mayor amplitud en el curso. Pero en estricto, sin área no tenemos dónde hacer el proyecto, porque las carreteras nuevas necesitan área, las carreteras que van a crecer necesitan área, los aeropuertos que van a crecer necesitan área, los metros, las líneas de tren de cercanías, las líneas de metro subterránea elevadas necesitan áreas para implantar sus estructuras. Entonces, un hospital, si es un hospital nuevo, pues necesita un área. Si es un colegio, necesita un área. Si es un proyecto de agua y saneamiento, necesita un área. Creo que, conclusión, sin áreas no hay proyecto. El proyecto tiene un componente que es principal área, la gestión y así muchas actividades. Bueno, vamos con el siguiente slide. Bueno, acá hay una línea de tiempo, esta es una fuente de proinversión respecto a cómo hemos ido evolucionando en la gestión de proyectos, ¿no? Esto más va enfocado un poco a los contratos de concesión, que inicialmente hemos empezado como lección aprendida con las privatizaciones, que no han sido pues la mejor decisión quizás en mi opinión, pero poco a poco se ha ido transformando a los contratos de concesión que no son privatización, ¿no? Que son concesiones temporales a un tercero,
que se le da para que pueda explotar, operar y mantener la infraestructura por un periodo de tiempo y pueda facilitarse el servicio público. Y hay diferentes modalidades en una APP, hay la iniciativa privada, la APP cofinanciada, financiada, y así tenemos una serie de inversiones. Pero de la línea de tiempo vemos, pues, yo voy a destacar algunas. Por ejemplo, en febrero del 2001 se adjudicó la concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿no? Que tenía ya prevista una inversión de 1.200 millones de dólares para que con la demanda futura se amplíe este aeropuerto, y para ello se necesitaban áreas, lo vamos a abordar más adelante. También hay un ejemplo acá, la IRSA Norte, es una concesión de una carretera, que igual necesitaba una inversión de 219 millones, pero igual necesita un compromiso de áreas. El gasoducto sur peruano, que tenía una inversión de 4.000, casi 5.000 millones de dólares, también necesita las áreas para transcurrir todo el piping, toda la instalación de las tuberías y X infraestructuras. Y en el 2014 también se suscribió el contrato de la línea 2 del metro con una inversión de 5.700 millones de dólares, que en realidad son más, porque a esto hay que agregar los casi 1.500 millones de dólares adicionales que fueron justamente presupuesto para adquirir las áreas, ¿no? Porque este es el monto que figura en el contrato de concesión, porque en la línea 2 del metro, como habrán escuchado muchos en las noticias durante todos estos últimos años, desde el 2015 en adelante, siempre había un tema latente de que sobre las entregas de áreas y las interferencias. Eso como resumen. Si podemos continuar, Michelle, ¿o quieres agregar algo? No, continuamos para ir a lo nuestro. Sí. Dale, ya lo había comentado acá Michelle, que en cualquier modalidad, obra pública, obras por impuestos, APP, que son contratos de concesión, ahora que están entrando los contratos NEG con esta modalidad de G2G, también requieren áreas. Casualmente estamos con Michelle compartiendo unos proyectos, viviendo en estos momentos, gestionando áreas para estos proyectos en la modalidad NEG. Pero documentaremos más adelante. Bueno, para ya resumir, como todo contrato obedece pues a obligaciones de las partes, ¿no? Entonces, las partes tienen que convivir, tienen que complementarse, tienen que articular, tienen que gerenciar, gestionar bien. Y si no hay esa sinergia adecuada, esa empatía, que no se juntan esas dos partes bien, pues como vemos acá los malabaristas, uno de ellos se va a caer, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se cae? Pues suceden problemas, ¿no? Entonces, para que no pase eso, ¿qué hay que hacer? Hay que ser, pues, unos directores de orquesta. Hay que ser como una sinfonía, y hay que articular con todos los instrumentos. En la práctica estaríamos hablando que la gestión de proyectos es multidisciplinaria, y tenemos que orquestar con toda la parte multidisciplinaria, y tenemos que interactuar con todos los entes de gobierno que participan en el ámbito de un proyecto, ¿no? Y dentro de esto, ¿qué tenemos? Pues nuevamente regresamos pues a la obligación de entrega de áreas, y tenemos que mirar las mejores prácticas que suceden a nivel nacional e internacional para implementar proyectos. No sé si hay algo que agregar, Michelle. Sí, bueno, creo que, como bien le has dicho, todo contrato genera obligaciones. Y sobre todo son obligaciones contractuales de plazos, ¿no? Y dentro de ello existe la matriz de riesgo, quién es responsable de qué dentro de la administración de un contrato y la ejecución de la misma. Casi siempre, en la mayoría de contratos, el Estado es el responsable de la obtención de las áreas. Con las nuevas modalidades de contratos, esta responsabilidad va cambiando. Los contratos de activos de responsabilidad del privado, en principio, pero si no hay una sinergia entre el Estado y el privado con el afán de sacar la obtención de los predios adecuadamente y sobre todo en los plazos fijados, porque el problema mayormente no es la obtención de las áreas, porque si se tuviera una buena planificación, se tendría plazos adecuados y reales sobre todo. Bueno, acá sí ya tienen que intervenir, pues a veces son decisiones políticas, a veces son decisiones técnicas no tan estudiadas, que se limitan, y el más común error que cometemos todos es, ¿cuánto te demoras en obtener un área? Bueno, sumemos los plazos de la ley, ¿no?
sumemos los plazos de la ley, bueno, la ley me dice que me voy a demorar 9 meses, entonces ponle 9 meses, ya ponle 10 meses en la ejecución del contrato, ¿no? Ponle 10 meses y ya vamos a tener la obligación de cumplir. Entonces, si no tenemos, como decía desde un comienzo, una gestión predial adecuada desde la planificación del contrato, desde la concepción misma del proyecto, porque el sistema de obtención de áreas no sirve solo para el área definitiva, ¿no? Si yo veo en un perfil adecuado que ya identifiqué las posibles áreas de acceso para que entre material, los depósitos de material excedente, las canteras, todo tipo de área que yo necesite, las áreas de custodia, las áreas de trabajo. Entonces, le estoy facilitando no solo el trabajo al concesionario, al privado, al contratista, sino yo como Estado en desarrollar mi obra, porque el Estado lo que busca es que se ejecute una obra, no penalizar, ni castigar, ni fustigar a un contratista, y yo tampoco considero que un contratista llegue a adjudicarse una obra para perjudicar al Estado y vivir de claims, ¿no? Al final eso no soporta mucho tiempo. Creo que si se adecúa los plazos con estudios adecuados, con perfiles bien logrados, se puede tener una planificación adecuada para que las obligaciones resulten atendibles y se cumplan dentro de los plazos que se han fijado y que no se consignen plazos y obligaciones que puedan traer consecuencias a las partes, ¿no? Muy bien, Michelle. Sí, para finalizar, en línea con lo que ha comentado Michelle, hacemos nacer un proyecto a través de una idea, ¿no? Y esta idea tiene que aterrizar en alcance desde el inicio, o sea, conceptualmente tengo que hacer nacer bien, porque es el primer paso, o sea, yo no puedo hablar primero del presupuesto y después hablar del alcance, ¿no? Eso lo vamos a ir comentando más adelante y para ya contextualizar mejor todo este tema vamos a pasar un poco a las lecciones aprendidas que nos han dejado. Y por ejemplo, acá tenemos una. ¿Qué pasó con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Se mantiene retraso. Esta es una publicación del agosto del 2018, donde se decía que el concesionario tenía previstas las inversiones ya de la segunda pista en el segundo semestre del 2018 y había un área de 60.000 metros cuadrados que tenía pues una medida cautelar, tenía una acción de amparo, no de amparo la señorita, sino una acción de amparo en términos jurídicos que nos va a aclarar Michelle, y era pues un tema entre el MTC versus la Asociación de los Valles Quimmer, que también en algún proyecto hemos compartido ese apellido con Michelle anecdóticamente, algo similar, ¿y quién era el responsable de la entrega de áreas? En el contrato de concesión, pues era el Estado peruano. ¿Y con quién tenía el litigio el Estado? El mismo Estado, el mismo MTC, con la Asociación Valles Quimmer. ¿Y qué hacía el concesionario del LAF? De brazos cruzados, a esperar y decir pues que probablemente no podía cumplir sus inversiones porque tenía que esperar la entrega de áreas. No sé si Michelle puedes explicar en breve el tema de la medida cautelar y la acción de amparo que presentaron los Valles Quimmer, como ya habíamos pedido en otro caso, Michelle. Sí, bueno, en realidad este caso es emblemático porque marca una de los hitos para el cambio de la normatividad. Hay un concepto que manejo yo y siempre lo converso con muchos de los especialistas con los que trabajamos y creo que es evidente. No tenemos una gestión predial como un fin nacional. Lo tenemos como una reacción frente a un problema. Absolutamente todas las normas que han salido para obtención de predios y gestión predial ha sido porque algún proyecto emblemático ha tenido un problema. Línea 2, aeropuertos, en su oportunidad hasta Chincheros, reconstrucción nacional, en obras por impuestos las de saneamiento. O sea, cuando algún proyecto emblemático tiene un problema, todos nos juntamos y tratamos de darle solución al problema. En algunos casos, las soluciones son acertadas, en otros solucionamos una parte del problema y le trasladamos el problema a otras entidades, y en otros no tienen ningún valor esas
posibles mejoras que pretendemos señalar. ¿Y eso se debe a qué? A que las soluciones son inmediatas, no son pensadas, no son articuladas, y en algunos casos, como vamos a ver más adelante y lo vamos a comentar, la misma norma que sale tiene propios defectos, no solo en la condición jurídica, en la condición normativa, ¿no? O sea, viola los propios principios de la expropiación y de la excepcionalidad de la misma, y colisiona con otras facultades de otras entidades que son otorgadas por ley orgánicas que tienen un peso legal superior al del decreto legislativo 1192. Y en este momento, para aterrizar nuevamente en el tema del aeropuerto Jorge Chávez, la expropiación en ese tiempo se hacía de manera judicial. Entonces, se facultaba a las partes a recurrir frente a un rechazo a la oferta de adquisición a Poder Judicial, o si había algún defecto en el procedimiento de iniciar las acciones de amparo. Ojo, que también en línea 2, en el ramal 4, tuvimos una acción de amparo de este tipo que frenó la adquisición de una de las áreas que se requería para el proyecto. Eso lo vamos a explicar un poco, no tan al detalle, pero lo que vamos a ver es eso, ¿no? A veces errores conceptuales generan cierto tipo de problemas y el tratar de resolverlos a veces agudiza más el problema si no tenemos una visión amplia del problema y solo nos restringimos a solucionar una parte del mismo, porque no siempre se solucionan los problemas emitiendo una norma. A veces son temas de gestión que pueden solucionar los problemas, pero la inmediatez con la que trabajamos no nos hace pensar en ese momento en la solución. Entonces, lo que aprendimos del aeropuerto Jorge Chávez es que no teníamos una norma adecuada, y eso lo vamos a exponer un poco más amplio en las siguientes diapositivas, con respecto a la evolución normativa de la gestión de expropiación, y eso originó que hasta recién hace unos pocos años se pueda concluir con estos procesos judiciales ya iniciados, porque pese a que hubo una modificación normativa totalmente radical respecto a la expropiación, porque ya no se judicializaba, ya no se requería judicializarla, sino era una expropiación netamente administrativa bajo el concepto de la 1192, ya era un proceso iniciado y por ley orgánica del Poder Judicial las entidades administrativas no tienen competencia sobre procesos iniciados bajo el amparo del Poder Judicial, ¿no? Muy bien. Sigamos comentando, Michelle. Para cambiar la cara de la moneda, este es un caso, podríamos decir, de éxito, ¿no? Este es el metro de Bogotá, la línea 1 del metro de Bogotá, que se está desarrollándose en Colombia, que también es un contrato de concesión, una línea de casi 30 kilómetros de línea de metro, donde pues el anuncio dice, pues empresa Metro transfirió los predios para la construcción del patio taller. Acá, en junio del 2021, a pesar de las restricciones de la pandemia, entrega 77 predios para el patio taller, ¿no? Y ahí hay algún matiz técnico que quiero comentar, que lo hemos vivido también con Michelle. Tienes que entregar las áreas obedeciendo a una secuencia constructiva, ¿no? Tienes que encontrar en tu planificación una secuencia constructiva, porque no puedes entregar un área que está muy a futuro, pero sí las próximas, y tienes que tener un cronograma. En síntesis, así como planifico una programación de infraestructuras, la obra civil, la obra de arquitectura, la electromecánica y así sucesivamente, en el caso de la gestión de áreas, también debe realizarse una programación sustentada adecuada. Y tomo como en consideración lo que dijo Michelle hace unos minutos. No es que la ley dice que me demora, el 1192 dice que más o menos son 9 meses. No, es un error garrafal que se viene cometiendo y se sigue cometiendo en muchos proyectos, pensando pues que pongo 9 meses y está solucionado el problema. No, de acuerdo a la casuística, a la secuencia constructiva y al tipo de área que voy a proyectar en la planificación, tengo que poner un sustento, un detalle y una programación. Y eso también tiene que ser estudiado y analizado y multidisciplinariamente con los especialistas competentes.
Y si hay poco conocimiento, pues vamos a aterrizar pues unos plazos muy optimistas, o simplemente ordena a alguien que diga, no, hagamos esto en menos tiempo y yo te voy a apoyar y yo voy a modificar el marco normativo y ponle este plazo. Además es decisión política. Entonces, creo que, concluyo con esto, creo que los plazos obedecen evidentemente a una decisión política, pero también hay un peso técnico, y los técnicos tenemos que hacer entender a los políticos que esto tiene un sustento y tiene un proceso y tiene un flujo de procesos y obedece a una planificación y a un sustento. Más adelante vamos a seguir comentando del Metro Bogotá, que tiene una interesante propuesta al margen de que tiene un marco normativo de adquisición de áreas, ha puesto pues unos matices distintos y ha visto la adquisición de áreas como una oportunidad, no solo como una obligación, lo que decía Michelle, no es solo una obligación de entrega, sino ha visto una oportunidad mayor, con una visión mayor, y para eso pues no hay que taparse los ojos a las buenas prácticas de todo el mundo, porque en todo el mundo existe desarrollo de infraestructura, pero cada quien le genera un valor agregado desde su óptica, de sus necesidades, desde dónde está ubicado, cómo articula con todos los otros planes. Esa estructura tiene que articular con el plan de desarrollo urbano, con el plan de desarrollo logístico, con el plan de movilidad urbana, con el plan de importaciones, exportaciones, y todos los planes tienen que articular de alguna forma. Entonces, eso vamos a ir comentando más adelante. No sé si quieres agregar acá algo, Michelle, para seguir con los siguientes slides, que estamos con el tiempo más o menos ahí ajustados, que hay que correr y no correr. Yo quería comentarles como tema de planteamiento de las buenas prácticas, algunas preguntas que todos tenemos, pero que ya es hora que se aterricen. Para ejecutar proyectos de inversión pública y expropiarse tiene que declarar de necesidad pública y de interés nacional, ¿verdad? En este país ese tipo de declaración es meramente literal. Es solo para cumplir un requisito de la norma. Y ese es el grave problema que tenemos, porque nosotros como ejecutores de un proyecto, ya sea en el sector que nos toque estar, buscamos que se nos declare de necesidad nacional y de interés público nuestro proyecto para poder adquirir las áreas, pero en realidad esa declaración de interés tiene que ser transversal a todas las entidades del Estado que colaboran en la ejecución del proyecto, porque es improbable, es imposible que sin la colaboración de las otras entidades, de acuerdo a sus facultades y competencias de su propia naturaleza, se pueda ejecutar un proyecto. ¿De qué nos sirve tener una declaración de interés si es que una municipalidad no va a trabajar de manera coordinada con nosotros? O si es que nosotros en su oportunidad, que es lo peor, no hemos coordinado adecuadamente con ellos nuestros proyectos, ¿no? Y eso obedece mucho a lo que decíamos desde un comienzo, que la gestión predial no solo sirve para obtener áreas, sino sirve para alertar sobre contingencias, plazos, los derechos de vía. En un proyecto muy grande se trabó muchísimo tiempo porque se identificó mal una proyección de una vía y las infraestructuras prácticamente caían dentro de la vía proyectada. Y eso es un tema predial, es un tema que debió de alertarse desde la conceptualización del proyecto y la definición del proyecto. No se hizo y al momento que se ejecutó, se tuvo conflictos con la municipalidad a cargo de esta ordenanza vial y se tuvo muchos retrasos, porque no existe realmente una política de desarrollo de infraestructura horizontal a las demás entidades. Todos los que tengan competencia deben de ser consultados, deben de expresar sus intereses, sus facultades, para que cuando se ejecute la obra realmente se sienta que esta es de interés nacional y no de interés de un sector. Recordemos que cuando existe un problema, un concesionario, un contratista ve a todos los elementos del Estado, a todos los órganos del Estado, como el Estado. Nosotros solo nos vemos como un sector y que pensamos que los incumplimientos de un sector nos va a liberar de responsabilidad frente a un contratista, ¿no? Entonces... Sí. En síntesis, la obtención de áreas es un árbol dentro de un bosque, y el árbol solito no va a crecer, no va a tener estabilidad en este gran bosque. Así es que el bosque se tiene que mirar en conjunto, ¿no? Igual, trayendo a colación lo que dice Michelle,
los contratos de cualquier naturaleza, sea un contrato de concesión, un EPC o un NEG o obras por impuestos, lo tengo que leer en su integridad. Y siempre hay unas cláusulas clave que conceptualmente tienen que nacer bien, como muy bien lo ha dicho Michelle. Todo contrato tiene definiciones, y si no empezamos a definir bien cómo voy a entregar las áreas, qué mecanismo voy a usar, cómo voy a gestionar, qué voy a trasladar a la otra parte, con qué riesgos me quedo. Si no defino bien, si no hago nacer bien desde mi estructuración de contrato, pues conceptualmente empezamos a nacer mal, y hay que mirar pues con ojos ya de expertise, o sea, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuáles son las oportunidades y debilidades para las partes? Porque si bien es cierto hay mecanismos de penalidades, cumplimiento de plazos, si uno no tiene los incentivos adecuados o no tiene las penalidades que generen, que sean disuasivas, ¿no? Porque no voy a poner por un incumplimiento alguna penalidad muy baja, pues prefiero pagar la penalidad y no, entonces tener un elemento disuasivo, pero tampoco es la razón de un contrato penalizar, o sea, el objeto es desarrollar infraestructura. Entonces, hay una serie de principios y criterios que tenemos que tener que participar desde que nace el contrato para que esta línea de obtención de áreas vaya y nazca bien. Pero bueno, trayendo a colación más ejemplos de lecciones aprendidas, tenemos acá el titular del proyecto Chavimochi, que este es un titular de febrero del 2017, donde el gobierno regional tenía un compromiso de entregar pues, de 16.000 hectáreas, ¿no? Estaban en litigio. La firma del contrato de concesión fue en el 2014 y al 2017 no había cierre financiero, pero conceptualmente habían puesto la entrega de terrenos en 6 meses. Entonces, entregar en 6 meses 16.000 hectáreas aproximadamente ya es un problema, pues, ¿no? O sea, no se miden bien. Y sumado a ello, acá había un tema de interferencias. Casualmente, un amigo de Chavimochi me encontré hace unas semanas, hicimos amistad y hablamos sobre este tema, y no sobre el tema de la entrega de áreas, sino que también no se habían identificado las interferencias, entonces había doble problema, ¿no? Pero es otro error conceptual que nace de las dos partes, porque este es un contrato de concesión, es una asociación público-privada, donde las dos partes tienen que generar, aportar conocimientos desde que se estudian las bases. O sea, en un contrato de concesión no es igual que una contratación tradicional. Desde que se concursa con las consultas y absolución de consultas, las bases van mejorando, se van enriqueciendo en el camino, y se va generando valor agregado, ¿no? Y tenemos muchas entidades con mucho expertise que generan valor agregado con opiniones vinculantes, no vinculantes, como los entes reguladores, el Ministerio de Economía y Finanzas, y algunos proyectos especiales que tengan que tener opinión, ¿no? Pero en síntesis, va por ahí. O sea, este es otro caso, pues, de errores conceptuales, ¿no? También tenemos acá el retraso de Maje Siguas 2, es un contrato un contrato de concesión también en Arequipa. Esta es una publicación del 2018, donde dice pues que la disputa, el retraso con el concesionario ha sido por dos temas. Uno, porque había una discusión en la cuenca que era compartida entre Cusco y Arequipa, ¿no? Pero el proyecto solo beneficiaba a Arequipa, entonces hubo una disputa jurisdiccional por el tema de la cuenca, y el otro tema era por la disponibilidad de los terrenos, y sumado a los cambios tecnológicos, porque los contratos de concesión permiten que las innovaciones tecnológicas se puedan incorporar. Entonces, al final, este contrato recién, en las noticias he visto que hace unos 3 meses atrás, 4, creo que el gobierno de Sagasti recién se ha llegado a suscribir este problema después del 2018. O sea, imagínense, se ha retrasado por diversos aspectos, y entre ellos el tema de entrega de áreas. Y ahora vamos a hablar un poco ya a más detalle con Michelle sobre el caso de la línea 2 del metro, que también es las noticias nos han ido abordando desde el 2015, que en 2014 se suscribió el contrato, pero también hay acá bastante que comentar. Michelle, te cedo la palabra. Gracias, Edison.
Bueno, como hemos estado conversando, lo que hemos identificado es que los retrasos en la gestión predial no solo obedece a una mala planificación, por decirlo de alguna manera, no es una adecuada planificación por diversos motivos, ¿no? Como decía yo, no es un tema de responsabilidad, es un tema de repente de proactividad o de señalar plazos obedeciendo solo a marcos legales. Y ese es el principal problema que luego vamos a analizar, que es que el tema de la afectación predial no solo pasa por un tema legal, que es como se ve, ¿no? Un tema legal o un tema técnico. Mira, ¿cuánto te demoras en levantar topográficamente las áreas, tasarlas, adquirirlas, hacer todo el procedimiento ante el ministerio, sacar tu resolución, ser evaluada socialmente, incluyendo para el tema de predios, porque cuando uno aterriza la ejecución propia en las afectaciones individuales, cada predio es un mundo distinto, que la norma no se ha puesto en las consideraciones sociales por es muy difícil. Fueron claras al momento de señalar la entrega de predios, ¿no? Yo quiero hacer lectura de una parte muy pequeña respecto al contrato de concesión. Punto 6 decía, el concedente, que viene a ser el Estado, el MTC representado en ese momento, por la ATE, como era su órgano técnico, declaraba y garantizaba que a la fecha de cierre y hasta la toma de posesión, el área de concesión que se entregue, estamos hablando de una entrega, estará libre de cualquier carga, gravamen o derecho, así como libre de ocupantes y de cualquier restricción que pudiera afectar el normal desarrollo de las inversiones obligatorias o la futura expropiación. Embargo, medida judicial, extrajudicial o administrativa que pueda limitar, impedir o afectar su normal utilización para los fines del contrato, obligándose el concedente al saneamiento que hubiera lugar, sea por evicción, vicio oculto o acto propio del concedente. Esta cláusula es muy ambigua y demasiado amplia. En nuestra normatividad respecto a predios, no existe todavía una acotación respecto al saneamiento como tal. ¿Cuándo termina un saneamiento? ¿Con la adquisición? ¿Con la rectificación de área? ¿Con la inscripción en registros públicos? ¿Con el cambio en la municipalidad del titular? ¿Con el cambio de los servicios de agua, de luz? En el glosario de términos de los contratos nunca se especificó eso. No se acotó. Legalmente no existe una definición. Para obras por impuestos, sí existe una definición respecto a liberación de áreas. En obras por impuesto existe un pronunciamiento, pero del MEF, ¿no? No es un órgano especializado en liberación de áreas, tiene un concepto del cual no comparto, porque existe una gran diferencia entre adquisición de áreas y liberación de áreas. Liberación de áreas es un acto social, es un compromiso social entre el afectado por la obra y el ejecutor de la obra, donde no se está adquiriendo aún el predio, es una autorización para frente de trabajo, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, como ustedes pueden ver, en este momento en el que se suscribió este contrato, ni siquiera se tenía una normatividad adecuada para expropiar predios. Era uno de los primeros proyectos que se hacía en el corazón de una metrópoli como Lima. La legislación que en ese momento operaba no facilitaba en absolutamente nada la complejidad de la obtención de predios por sobre donde pasaba la línea. Estábamos hablando, pues, pasábamos sobre retail, pasábamos sobre propiedades exclusivas y propiedades comunes, propiedades horizontales. La ley no, ni siquiera previó eso. No había expropiación subterránea. Entonces se tuvo que hacer un diseño y un cambio normativo, y esto aboga a lo que yo decía desde un comienzo. La normatividad en gestión predial es reactiva. Nunca se ha planificado. Y lastimosamente, cuando alguien tiene un problema, se convoca a las demás entidades que tienen problemas similares respecto al contrato de concesión. En el numeral 5.6 decía el concedente, que viene a ser el Estado, el MTC representado en ese momento, por la ATE, como era su órgano técnico, declaraba y garantizaba que a la fecha de cierre y hasta la toma de posesión, el área de concesión que se entregue, estamos hablando de una entrega, estará libre de cualquier carga, gravamen o derecho, así como libre de ocupantes y de cualquier restricción que pudiera afectar el normal desarrollo de las inversiones obligatorias o la futura expropiación. Embargo, medida judicial, extrajudicial o administrativa que pueda limitar, impedir o afectar su normal utilización para los fines del contrato, obligándose el concedente
al saneamiento que hubiera lugar, sea por evicción, vicio oculto o acto propio del concedente. Esta cláusula es muy ambigua y demasiado amplia. En nuestra normatividad respecto a predios, no existe todavía una acotación respecto al saneamiento como tal. ¿Cuándo termina un saneamiento? ¿Con la adquisición? ¿Con la rectificación de área? ¿Con la inscripción en registros públicos? ¿Con el cambio en la municipalidad del titular? ¿Con el cambio de los servicios de agua, de luz? En el glosario de términos de los contratos nunca se especificó eso. No se acotó. Legalmente no existe una definición. Para obras por impuestos, sí existe una definición respecto a liberación de áreas. En obras por impuesto existe un pronunciamiento, pero del MEF, ¿no? No es un órgano especializado en liberación de áreas, tiene un concepto del cual no comparto, porque existe una gran diferencia entre adquisición de áreas y liberación de áreas. Liberación de áreas es un acto social, es un compromiso social entre el afectado por la obra y el ejecutor de la obra, donde no se está adquiriendo aún el predio, es una autorización para frente de trabajo, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, como ustedes pueden ver, en este momento en el que se suscribió este contrato, ni siquiera se tenía una normatividad adecuada para expropiar predios. Era uno de los primeros proyectos que se hacía en el corazón de una metrópoli como Lima. La legislación que en ese momento operaba no facilitaba en absolutamente nada la complejidad de la obtención de predios por sobre donde pasaba la línea. Estábamos hablando, pues, pasábamos sobre retail, pasábamos sobre propiedades exclusivas y propiedades comunes, propiedades horizontales. La ley no, ni siquiera previó eso. No había expropiación subterránea. Entonces se tuvo que hacer un diseño y un cambio normativo, y esto aboga a lo que yo decía desde un comienzo. La normatividad en gestión predial es reactiva. Nunca se ha planificado. Y lastimosamente, cuando alguien tiene un problema, se convoca a las demás entidades que tienen problemas similares, se sientan en la mesa, conversamos y tratamos de sacar algo, con la mejor voluntad de sacar los proyectos. No siempre es lo más saludable, pero es lo que se tiene porque no existe una política de infraestructura que garantice un adecuado tratamiento de la gestión predial. En el Metro de Lima esto fue fundamental por el tema de la entrega de los terrenos. Estas obligaciones eran incumplibles bajo la legislación, más aún que se habían señalado con una mala planificación porque el estudio de perfil fue muy pobre y se quedó muy corto respecto a los predios que deberían de ser afectados. Y ustedes a la fecha saben cuáles son las consecuencias que tenemos por esta inadecuada planificación y de repente, por decirlo de alguna manera, por no haber contado con los especialistas adecuados para acotar el significado de cada una de las obligaciones, porque al final se tuvo muchos inconvenientes con el concesionario porque como no se acotó el término saneamiento, se llevó a extremos de decir que no estaba saneado un predio si es que no se cambiaba el recibo de luz o de los servicios o el autovalúo. Pese a que el predio ya estaba inscrito, adquirido, liberado, pero si no cambiabas el recibo de luz, no estaba saneado, ¿no? Esto aboga mucho, como les decía, al término de definición de las obligaciones, de los plazos de las obligaciones y la definición de las mismas. Muy bien, Michelle. Sí, en síntesis, como habrán visto, Michelle, lo que pasa usualmente en este contrato y muchos otros contratos es pues las palabras subjetivas, genéricas, generan confusión, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar desde las definiciones, ¿no? Si no tengo claro la definición, yo y Michelle, yo he aprendido, que soy ingeniero, he aprendido un poco a leer asertivamente, y Michelle ha aprendido de planificación y de gestión. Entonces, yo he aprendido algo de derecho y Michelle ha aprendido ingeniería en todo nuestro trajinar de esto, porque nos hemos visto en la obligación de internalizarnos con las otras áreas para tener empatía y entender lo que se quiere y qué es lo que se puso. Entonces, aparentemente, pues, esto significa, pues, que la otra parte diga, pues, oye, no, y acá tengo una herramienta para decir que me entreguen, pero sin embargo ya podía entrar,
¿no? Ya podía entrar el contratista, pero era una oportunidad de decir, oye, pero acá textualmente dice esto, entonces lo llevo a otro plano, ¿no? Pero, ¿qué estamos olvidando de por medio? Viabilizar el proyecto, pero para tener esas discusiones hay que tener pues un equipo potente, para tener reducir esa asimetría de conocimientos en las partes y poder resolver. Pero al final, pues, en todos los contratos existe una mesa para viabilizar y una mesa para reclamar, ¿no? Entonces, los claims es algo que nace siempre en todo proyecto. Todo proyecto tiene problemas, eso hay que ser natural, y también tienen que haber herramientas que puedan resolver estos temas, ¿no? Y en eso creo que hay modalidades contractuales que en algunos tienen caso un valor agregado que se pueda gestionar de mejor manera también los reclamos, ¿no? Y habría que ser pues, eficientes. Solo para terminar sobre la línea 2, yo también tengo un punto que traer a colación. Un error conceptual desde el punto de vista de ingeniería fue, por ejemplo, comprometerse a entregar el área para la fabricación de las dovelas, ¿no? Las dovelas, ¿qué son? Son elementos prefabricados que constituyen después las tuneladoras, las van armando como Lego conforme van armando la tuneladora. Este área temporal, en mi opinión, no debió ser pues, una obligación de entrega diaria, porque las novelas podría hacerlo en otro lugar, no necesariamente un área que iba a ser parte de la concesión. Lo mismo pasa con las vigas prefabricadas. Si yo voy a contratar a un contratista para que me haga un viaducto con vigas prefabricadas, ¿le tengo que entregar el área para que haga las vigas prefabricadas? No, él podrá negociar con Mixelcon, con Unicon y dile, oye, me traes las vigas prefabricadas y punto. Pero no tengo por qué generar una obligación de entregarle un área temporal para la producción de un insumo. Yo le estoy contratando para diseñar y construir. No le tengo que poner el área temporal como obligación. Y eso fue uno de los errores de conceptualización desde el punto de vista técnico, pero al estar escrito se convierte en una obligación de las partes y ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar lo que está escrito y ya está escrito en blanco y negro y no queda otra que cumplir. Pero se pudo evitar si conceptualmente se hubiese visto desde otro punto de vista con una mejor visión de viabilizar el proyecto. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de la evolución de la normativa aplicable que Michelle muy bien ya ha estado comentando que las experiencias, todas estas lecciones aprendidas que hemos visto, han traído como consecuencia que el marco normativo tenga que evolucionar. ¿Pero evolucionar a causa de qué? A causa de un error, ¿no? Entonces, como muy bien ha dicho Michelle, esto ha sido reactivo, o sea, la normativa, por los efectos negativos que ha tenido en sus gestiones, ha tenido que empezar a modificar. Y actualmente tenemos el 1192, pero que hay una historia para atrás que, Michelle, te dejo la palabra que tú muy bien lo puedes sintetizar con mayor detalle, que también yo lo entiendo, pero tú eres el llamado a explicar esta parte. Bueno, yo voy a empezar con una anécdota muy pequeña, ¿no? Yo hice un proyecto en 2013-2014. Me invitaron a participar en un proyecto y, bueno, se hicieron unos estudios muy hermosos, muy bonitos, se contrataron los mejores técnicos, llegaron técnicos internacionales, en el ministerio todos estaban felices, todas las reuniones se veía el diseño del proyecto, a mí me invitaron para ver el tema predial, obviamente para cumplir con los requerimientos de las áreas, pero nunca participaba en las reuniones. En realidad yo iba por cumplir porque yo enviaba mis informes, creo que no los leyeron, porque al final, cuando aprobaron el expediente técnico, llamaron al entonces ministro y le dijeron qué fecha iban a poner la primera piedra. Alguien por ahí se le ocurrió decir, y el doctor que siempre viene a las reuniones, ¿qué hace, no? O sea, ¿qué aporta? Bueno, me presentaron y le dijeron que veía predios, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que les dije, yo no creo que puedan construir esta obra en el plazo que le han dicho al ministro porque los predios están sobre una comunidad nativa, no tenemos normatividad para eso, por lo menos le doy 3 años para obtener. Ahorita, hace unos meses, están en plena construcción recién de ese proyecto. La norma ha cambiado. Pero, ¿a qué traigo a colación eso? Es que
el tema predial nunca es considerado desde un inicio, siempre es considerado al final. Y al final es donde vienen los problemas, y cuando se encuentran los problemas comienzan a pasar lo que pasó antes. Teníamos una ley general de expropiaciones que es la 27.117. No voy a comentar mucho porque ya hace mucho tiempo que esta norma quedó sin efecto, pero coexistía con la ley 30.025. Luego fue evolucionando la 30.025 por la 3327, hasta llegar al actual decreto legislativo 1192. Todas estas normas han sido parchadas, y todas estas normas parchadas van a seguir siendo parchadas, porque cada proyecto tiene una peculiaridad, y a veces con esta peculiaridad, cuando no se puede gestionar, trae como consecuencia la primera reacción, que es saquemos una norma. Entonces, en la ley 30.025, que era la que declaraba de prioridad nacional una serie de proyectos de diversas carteras, ¿no? Se tenía como sujeto pasivo al propietario registral y a los posesionarios con 10 años con derecho inscrito. Y acá uno, cuando lee la normatividad, se da cuenta que alguien del RPU participó en esta norma, porque los posesionarios con derecho inscrito eran los que habían sido formalizados, pues en ese momento, los que tenían terrenos de cultivo, ¿no? La 3327 recoge el mismo tipo de sujeto pasivo, pero la diferencia con la 3327 es que en esta norma cambió sustantivamente el plazo, se reducían los plazos, porque se creyó en ese momento que si decíamos que en 5 días se podía expropiar, en 5 días se tenía que expropiar y ya, ¿no? Es como si a un ingeniero le dijéramos que en 2 días se construye una casa y la hacemos por ley y tiene que salir, porque se ha puesto ese plazo, ¿no? Luego ha cambiado los sujetos pasivos con el texto único ordenado de la 1192. El sujeto pasivo en el texto único del decreto legislativo 1192 se amplió porque estábamos ya interviniendo zona urbana. Y acá creo que todos los que hemos trabajado en el tema de obtención de áreas, vemos el primer gran divorcio entre la Constitución y el Código Civil. Y hablamos de la Constitución por el tema de la expropiación, y el Código Civil con respecto al derecho de propiedad. En el Perú, el derecho de propiedad o la obligación de ser propietario nace con el acuerdo de voluntades, ¿no? Que puede ser plasmado en un documento, puede ser con un instrumento público, un instrumento privado. No se requiere de una inscripción registral para ser propietario de un área. Pero la normatividad para la expropiación te exigía que tengas un área registrada, y no le daba mucha opción a ser considerado sujeto pasivo a aquellos que hayan adquirido extra registro o no hayan perfeccionado sus compras, lo cual generaba definitivamente una convulsión social grande. Y con los proyectos que se estaban desarrollando, como la línea 2 del metro, en corazón de una ciudad donde la informalidad campeaba en la zona del cono este, definitivamente era necesario incluir una nueva concepción de los sujetos pasivos hasta donde se puede, ¿no? Entonces se amplía el concepto de propietario registral o posesionario con derecho inscrito, porque en la ciudad no hay posesionarios con derecho inscrito. Se amplió los sujetos pasivos a propietarios registrales, posesionarios con más de 10 años, con derechos no inscritos, y propietarios con documento privado de fecha cierta, y se diseñó una estrategia y un procedimiento para que de una u otra manera se haga como una prescripción administrativa y se le reconozca el título de propiedad para ser considerado sujeto pasivo, ¿no? En estas normativas se consideraba sujeto pasivo al propietario no inscrito, en la 30.025 no, en la 3327 no, y en el decreto legislativo 1192 sí. Había sujeto pasivo en regímenes especiales, en la 30.025 no, en la 3327 no, y en el decreto legislativo 1192 sí. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir. La 1192 sale para efecto de viabilizar, entre otros proyectos, la línea 2 del metro. La línea 2 del metro pasaba por el corazón de la ciudad y habían terrenos que estaban en fideicomiso. Ya, y esto es un tema ya mucho más jurídico, pero todos sabemos que el fideicomiso no genera propiedad, pero se inscribe como dominio. Entonces, ¿cómo considerar, a quién considerar como sujeto pasivo? Pese a que el que tenía el fideicomiso a su favor no era el titular del predio, pero nominalmente aparecía en los CRI como
como titular del predio. Eso tiene una explicación que en el curso lo vamos a detallar. Igual la propiedad exclusiva y la propiedad común jamás existió. Recordemos que las obras de infraestructura, cuando fueron diseñadas la ley de expropiaciones, la 27.117, fue conceptualizada para hacer proyectos de carreteras. Por eso es de que en el Perú más se utilizaba la palabra de liberación de áreas. Hasta ahora siguen habiendo afectados de carreteras que siguen tratando de cobrarle al Estado su dinero porque les prometieron que más adelante les iban a pagar y nunca cumplieron. Por eso es de que el tema de la expropiación hasta ahora sigue siendo mal visto por estos pésimos antecedentes de conceptualización de la gestión, ¿no? Habían posesionarios en bienes de dominio privado del Estado. No se consideraban como sujetos pasivos ni en la 30.025 ni en la 3327, ni tampoco en la ley de expropiación de la 27.117. Nosotros pasábamos por asentamientos humanos y teníamos que considerar a esta gente que ya tenía más de 10 años, pero si esperábamos a que COFOPRI vaya y los formalice, obviamente era obligar a COFOPRI formalizarlo pues en 2 semanas, y eso era prácticamente imposible. Entonces se tuvo que hacer la ficción jurídica de que si era un bien de dominio público del Estado y las personas tenían más de 10 años y acreditaban con instrumentos públicos y un procedimiento de publicación, se les consideraba como sujeto pasivo. Por eso es de que de una u otra manera se evitó convulsiones sociales, ¿no? La inscripción registral se calificaba en 7 días. Casi todo esto, como es un tema registral, no cambió mucho porque se regulaba generalmente por el tema del reglamento de inscripciones de la SUNAR. La situación de ocupantes y poseedores en el procedimiento de adquisición no se contempló ni en la ley de expropiaciones, ni en la ley 30.025, ni en la ley 3327, solo se incorporó en el texto único el decreto legislativo 1192, y que ahora es una herramienta valiosa porque ya se puede reconocer a los ocupantes y a los posesionarios que no cumplan con los 10 años de posesión sobre los predios para facilitar la obtención de las mismas. Y esto aboga mucho a lo que siempre digo. Uno tiene que tener estrategia para adquirir unas áreas, para liberarlas, porque no es solo el cumplimiento exacto de una norma. Porque si uno cumple la norma, lo que va a generar es convulsión social. Y una obra se deslegitima si es que tiene convulsión social. Obviamente vas a tener a toda una población a la que supuestamente quieres beneficiar en contra de un proyecto. Y eso también para proyectos. Las carreteras están paradas porque no se ha ido en muchos de los casos de la mano con un tema social, con un mensaje social adecuado, porque hay 2 tipos de mensaje. El mensaje para desarrollar la obra, que es para toda la población y los beneficios propios del proyecto, y el otro es el mensaje que se debe hacer a cada afectado. Y esto aboga en la estrategia que se tiene que hacer, porque no todos los afectados tienen el mismo problema, ni la norma se aplica a todos por igual. Y esto va de la mano con que los plazos tampoco son los mismos en todas las expropiaciones, ¿no? O en las adquisiciones. Edinson. Sí. Para ir ya interactuando, antes de finalizar, ya vamos a terminar con estos slides, pero ya hay unas preguntas que sí suenan interesantes y las voy a compartir y vamos dando una opinión ambos al respecto. Acá dice, por ejemplo, el amigo José Vega, dice, los mecanismos BIM, G2G, PMO, ¿son funcionales con la experiencia en expropiaciones, dado el contrato de línea 2? Permite dar primero mi opinión, Michelle, luego tú darás tu opinión. En estricto, como habíamos dicho, pues, para cualquier contrato, en primer lugar, tienes que tener, pues, tu ingeniería conceptual clara, en qué nivel del ciclo de inversión estás, si estás a nivel de perfil, a nivel de expediente técnico, y también tienes que escoger el modelo de negocio con el cual vas a trabajar. Yo creo que sea el caso que fuere, la modalidad de contratación, la herramienta BIM definitivamente es una herramienta que suma, que va a sumar valor agregado al proyecto y que te va a permitir ser mejor gestor. Los G2G también, porque vienen a ser, pues, justamente el convenio gobierno viene a ser, pues, el apoyo de la gestión de otro gobierno a nuestro gobierno, pero a su vez estos vienen acompañados con una PMO, y la PMO no es otra cosa que asesorar a los funcionarios del Estado o de un proyecto específico para que sean más funcionales.
Pero esta PMO, yo entendería, y mi entendimiento, genera valor agregado porque no todo lo que funciona afuera va a funcionar también acá, a la perfección. Entonces, hay que estudiar, yo creo que una PMO con expertise de expertos internacionales de fuera, también se tiene que complementar con los expertos locales. O sea, el que conoce el medio va a tener un valor agregado, más lo que trae el conocimiento desde fuera y la gestión tendrán que ser una fusión de una mejor, para brindar una mejor experiencia, ¿no? El tema de las expropiaciones, como muy bien lo ha dicho Michelle, obedece a un marco normativo aplicable. Yo tengo que tener el marco normativo aplicable. Si ese marco normativo y aplicable evoluciona en el camino y genera un cambio, los contratos normalmente te dicen, tienen una cláusula general, casi todos los contratos, que aplica el marco normativo aplicable. Si este marco normativo aplicable implica un sobrecosto, pues se identificará y también hay una mesa para discutir sobre los costos o impactos a los plazos, sobre el impacto de una norma aplicable. Puede ser que se cambie la norma, pero no afecta al desempeño del proyecto, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión y obviamente en el curso podríamos dar más luces respecto a lo que comenta acá José Vega. No sé si Michelle quieres opinar Sí. algo también. Hola, Edison. Sí, claro que sí. Mira, bueno, un saludo a José Francisco, un amigo de varios proyectos, también apoya en muchos proyectos, ha gestado conmigo y con otros amigos más, otros proyectos. Creo que en la misma línea veo varias preguntas. Por ejemplo, para diseñar una obra, como decíamos, o un proyecto, tenemos que ver todas las contingencias desde un inicio. Algunos me preguntan, por ejemplo, quiero también traer a colación una pregunta del amigo Luis Núñez Yuptom, que dice si es que se podría liberar las áreas desde un inicio y cuál es el mecanismo para sanear las áreas de propiedad de las comunidades campesinas, que algunas ya no tienen representatividad. Bueno, todas estas contingencias, incluyendo la de las expropiaciones, adquisiciones, liberaciones, actualmente, bajo la mayoría de contratos de obra pública, APPs, ¿no? Hasta ahora por impuesto, se la dan al especialista definidas las áreas, ¿no? Definidas las áreas, les entregan al especialista y le dicen, ¿sabes qué? Tienes 9 meses para cumplir con el procedimiento y dame las áreas. El especialista se da cuenta de diversas contingencias cuando haga el diagnóstico técnico legal, como la de la falta de representatividad de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Y esto va a colación con lo que nos habla el amigo José Francisco. ¿Cómo hacer funcional este tipo de proyectos para no tener estas contingencias más adelante? En los proyectos en los que estamos ahorita viendo, Edison, como tú ves, se ha diseñado el tema del prediagnóstico como una herramienta previa a la definición de las áreas, en donde se hace un estudio mucho más amplio que los que se hacen en los perfiles actuales, donde mapeamos justamente si alguna de las comunidades que están en la influencia tienen o no su representación vigente. Hasta que tú termines el perfil, hagas la planificación, ya sabes cuáles son las contingencias que tienen las posibles áreas donde vas a afectar. Y no solo en el tema predial, sino también en el tema social. ¿Cuáles son las áreas dentro de tu tramo? Estamos hablando ya de proyectos horizontales que tienen un trazo largo. ¿Cuáles son las áreas de ese trazo que pueden tener contingencias sociales? En tu mapeo de stakeholders y de partes interesadas, tú ya sabes por dónde vas a demorarte en construir y por tanto puedes planificar adecuadamente por dónde empezar a generar un frente de trabajo. Este tipo de contratos en los que estamos diseñando ahora y ejecutando tienen esa facilidad y se va a conseguir el objetivo siempre y cuando todos estemos alineados en este mismo orden, ¿no? De ideas, que es hacer un prediagnóstico de nivel social, predial, amplio, sobre una cantidad grande de áreas, para que el diseñador del proyecto pueda obtener y decidir puntuando, tanto con criterio predial, social, técnico, cuáles son las áreas necesarias por el proyecto, los plazos en los que esas áreas van a poder conseguirse y los posibles impactos sociales y prediales que se vayan a generar, incluyendo, por ejemplo, el de saber si una comunidad campesina tiene representatividad o no. Yo desde el perfil lo voy conociendo y mientras van diseñando, voy con el trabajador social, con el especialista social,
teniendo relaciones con estas comunidades, con estos afectados, para que puedan ir saneando, porque al final, si es una comunidad, en parte de esta comunidad voy a tener que ejecutar la obra, en cualquiera de las partes que tenga este territorio, ¿no? Entonces, por ahí quería de una u otra manera poder responder a las inquietudes de estos dos amigos. Edison. Acá hay una consulta de Oscar Bravo, espero que sea nuestro colega muy conocido y Sí, que un hemos saludo a Oscar. compartido, hemos compartido Oscar, todo un experiencias caballero, caramba. y desempeño. Oscar nos dice, la alta rotación de funcionarios en las entidades del Estado también afecta a la gestión de expropiaciones y de remoción de interferencias. Los encargados de la gestión no conocen, por no haber participado en las etapas previas, los criterios y consideraciones que se analizaron o evaluaron durante la etapa de diseño del proyecto y elaboración del contrato. ¿Cómo mejorar esta situación? Permíteme opinar primero, Michelle, a mí. Sí, claro. Creo que es una pregunta bastante completa, ya te induce a la respuesta nuestro colega Oscar, y efectivamente, lo que hay que hacer es si yo llego a una etapa del proyecto y no he gestado antes, de todo ese feedback es una buena práctica que el que ha conceptualizado y diseñado el proyecto, pues haga pues un acompañamiento para que pueda internalizar el proyecto, porque los proyectos de gran complejidad demoran entenderlos y hay que tener pues un equipo multidisciplinario y yo atinaría a responder pues cómo se mejora esta situación, pues haciendo una capacitación en todas las disciplinas, de tal forma que se vea cómo es la verdadera articulación, cómo son las sinergias entre disciplinas, porque efectivamente, si no articulas cómo el diseño afecta a la adquisición de áreas, cómo es que vas a dimensionar las áreas y cómo se van a requerir las áreas, tanto para implantar las estructuras o las áreas temporales o las áreas por metodología constructiva, las áreas para campamentos, para los DMEs. Entonces, definitivamente estamos hablando de que los que han concebido el proyecto ya te entregan a cierto nivel de estudio, ya sea a perfil o expediente técnico, debe haber una transferencia de conocimientos y un acompañamiento, ¿no? Eso garantizaría un poco el mejor desempeño del que ya va a entrar en la gestión contractual. Proinversión ya tiene algo de ello en su normativa para acompañar a sus contratos de concesión. Eso es por una parte. Y por otra parte, respecto a la alta rotación de funcionarios, efectivamente, pues evidentemente, no solo iría a la rotación de funcionarios que genera un efecto en el desempeño de la gestión de un proyecto, ya sea cualquiera de las partes, sino también el cambio de funcionarios viene acompañado de cambios de ministros, viceministros, y las orientaciones también cambian, ¿no? Porque vienen acompañados de funcionarios de confianza, y los funcionarios de confianza también demoran en entender un proyecto. Entonces, creo que una solución para esto, al margen de que ya existe, que puede existir en una normativa de acompañamiento de acuerdo a la complejidad, a los que han hecho nacer al hijo, que los acompañen a los que van a ir a la gestión contractual, creo que también es una buena idea lo que decía José Vega, ¿no? O sea, el hecho de tener una PMO, que no necesariamente tiene que ser a través de un G2G, yo sí soy un convencido que una PMO se puede contratar no necesariamente con un gobierno a gobierno. Una PMO la puedes dimensionar desde que naces el proyecto e implementas una PMO. Eso de que necesito necesariamente un gobierno que me traiga una PMO, particularmente creo que es otro camino el que yo comento. Que también el gobierno a gobierno permite una PMO, también, pero es cuestión. Los que gestionamos proyectos, creo que tenemos que hacer como una especie de reunión de expertos, convocar a expertos y sacar pues de una lluvia de ideas cuál sería el mejor camino para que el equipo de gestión contractual de la ejecución del proyecto se vea realmente
con todo el conocimiento y con toda la simetría de conocimientos, se reduzca cuando voy a salir a enfrentarme a un contratista que está debidamente dimensionado con todos sus recursos y con todos sus profesionales con alto expertise. Eso podría comentar respecto a lo que ha comentado nuestro amigo Oscar Bravo. Michelle, si tú tienes que agregar algo. Sí, puntualizar, ¿no? Efectivamente, con Oscar y contigo hemos sufrido de este tipo de situaciones y creo que lastimosamente se van a seguir dando porque es parte de la prerrogativa de quienes dirigen un sector, pues. Eso no se puede negar. Lo que sí tenemos que hacer es las buenas prácticas. Si tenemos personal que toma un proyecto, el capacitarlo, el hacerle la inducción correspondiente, el dejar claras las entregas de la transferencia de conocimientos y de cargo, creo que es muy importante. Muy al margen de las decisiones y posturas políticas o contractuales que uno pueda tener de acuerdo a cada gestión. Pero lo que importa es sacar un proyecto y eso definitivamente va a tener ciertos impactos y demoras si es que hay una alta rotación de funcionarios. Y lo otro es la especialización. En temas tan especializados como esos no podemos confundir conceptos. En el tema de gestión predial, mucho se confunde el saneamiento físico legal con el de adquisición de predios para proyectos de inversión. Es más, tú vas a ver en los concursos públicos que el requisito es haber hecho saneamiento físico legal, ¿no? Y saneamiento físico legal lo hace el que trabajó en la SUNAR, el que trabajó en COFOPRI, el que hizo una actividad privada, ¿no? Pero el procedimiento de conceptualizar un proyecto, de amarrarlo con otras especialidades, de adquirir los predios y gestionar todo el tema de la obtención del predio es totalmente distinto. Y eso tú lo ves claramente en entidades como Provías, ¿no? Donde la mayoría de contratistas llega hasta la fase 2, termina de hacer la tasación y pide la resolución del contrato porque el tema de la adquisición de predios es un tema muy complicado, porque tiene que ver con diversos actores que a veces a los especialistas o a las empresas no les resulta rentable tener que lidiar con estos problemas, ¿no? Yo quiero concluir, ¿no? En lo que decía Oscar, por ejemplo, con el tema este de la desatención a los principios de la norma, ¿no? Cuando conversábamos para diseñar la 1192, quisimos sacar un principio para evitar formalismos y las observaciones de ciertos procedimientos, pues, que no le sumaban importancia al proyecto, ¿no? Pero lastimosamente a veces cuando no hay la especialización, cuando no hay el compromiso con el proyecto o cuando no se entiende los plazos sobre los que hay el proyecto, vas a tener observaciones que son más consultas que observaciones para aprobar, por ejemplo, una resolución ministerial, ¿no? Y quería avanzar porque existe una pregunta que me parece muy interesante, me hace recordar mucho las primeras discusiones, que es la de Clorinda Romero. La Clorinda nos pregunta, dice, si en esta etapa de gestión han revisado qué consejos pudieran darnos en los casos de impuestos y cómo se trataron el impuesto a la renta y otros de corresponder. Gracias. Bueno, el impuesto a la renta es un tema muy, muy anecdótico. Yo recuerdo cuando conversábamos en la comisión para diseñar la 1192, que la norma señalaba y todos estábamos claros en que se tenía que pagar el impuesto, ¿no? Pero a algunos se les hacía difícil, y cuando hablo de algunos es algunos sectores del MTC, entonces decidieron, mira, tengo este problema, se me hace difícil a mí, quítalo, mejor quítalo y después que le paguemos por fuera, ¿no? Entonces, se ha generado a raíz de esa decisión otro problema, ¿no? Entonces, problemas que se pueden solucionar, y eso es lo que decía desde un inicio, problemas que se pueden solucionar por un tema netamente de gestión, a veces los excluyes de la norma o los incluyes en una norma y le generas problemas a otras entidades o a otras personas, ¿no? Por ejemplo, hubo un problema en un sector, en una entidad del MTC, que para expropiar un bien, le iban a cerrar el paso a otro bien, ¿no? Y agarraron, se conversó y dijeron, mira, creo que la mejor opción es decir que si vas a cerrarle la entrada a otro bien, te faculta expropiarle para darle una entrada a un bien que no ha sido expropiado,
¿no? Entonces, esto es un imposible jurídico, pues, desde el punto de vista de la expropiación, porque la expropiación es una excepcionalidad al derecho de propiedad solo para fines de obra pública, no para darle ingreso a otro predio, ¿no? Entonces, cosas como esta vamos a analizar en el curso, todas esas anécdotas en las que vamos a ver cómo la norma ha sido parchada, ¿no? Y ha generado contingencias a otros. Es más, le ha quitado funciones a otros organismos que son funciones otorgadas por ley orgánicas. Pero bueno, creo que eso es parte de ahondar en el curso, ¿no? Sí. Muy bien, Michelle. Acá hay una pregunta cortita de José Vega que pone Metro de Quito. Y casualmente tengo que comentar a José que yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía hacia el Metro de Quito porque efectivamente es un caso de éxito. Es un metro subterráneo de 22 kilómetros, similar a la línea 2, es un espejo, pero a diferencia de la línea 2, que es un contrato de concesión, este era un contrato con un expediente técnico y tenía un contrato FIDIG, un libro rojo. Y en el Metro de Quito, efectivamente, como parte de la gestión del proyecto existe una PMO. Casualmente conocí al director de la PMO, fue quien gestionó la visita para que fuéramos a visitar. Y el éxito del Metro de Quito, efectivamente, yo podría decir y concluir que fue gracias a la PMO, porque la PMO, como tenía expertise en líneas de metro, era su primera línea de metro subterránea de Quito, la PMO generó un valor agregado importante en la gestión, tanto es así que casi el Metro de Quito ahorita está en fase ya de entrar en operación, ha concluido los plazos de ejecución en sus tiempos. El contrato FIDIS te genera algunas cláusulas importantes que permitían que el contratista plantee soluciones técnicas a lo que ya estaba definido en el expediente técnico, y esto generaba un incentivo inclusive de obtener del delta de la solución técnica que se comparte el 50% con ambas partes. Sin solución técnica, yo vi varias soluciones técnicas, por ejemplo, había un tramo de la línea de metro que giraba un ángulo largo y ellos dijeron, no, lo proponemos un poco más recto, y eso generaba un ahorro por decir, de $10 millones, y de los cuales 5 millones quedaba para el Estado, para la bolsa misma del proyecto, y 5 millones quedaba para el contratista. Pero la solución técnica, pues, tenía que cumplir con con la funcionalidad del proyecto y generar, pues, un costo-beneficio. Entonces, el Metro de Quito tiene un contrato FIDIS rojo y la PMO ha sido un rol importante al margen de que el contratista tenía un expertise, la supervisión también tenía un expertise importante, y la PMO pues ha sido un respaldo. Y lo mismo sucede con el Metro de Bogotá, que lo tomamos más arriba como ejemplo. Es un contrato de concesión, el de la línea 1 del Metro de Bogotá, pero también tiene una PMO. Yo creo que las PMOs generan un valor agregado. Además, es un equipo técnico que acompaña, que a pesar de que puedan haber estos cambios de gobiernos, la PMO, pues, digamos que debe tener una estabilidad en el tiempo, de tal forma de que pase lo que pase con los ministros, los funcionarios, la PMO se constituya permanentemente y vaya generando esa transferencia de conocimientos a los funcionarios claves. Y ahí va de la mano, amarrado con lo que decía el mismo John Vega. Oye, ¿es buena la PMO? Sí, pues es buena la PMO. ¿Necesito un G2G para PMO? No, la puedo implementar en cualquier modalidad de contratación si la conceptualizo y la puedo amarrar. Y también va de la mano con lo que decía Oscar, ¿no? Tengo que tener en proyectos, megaproyectos claves, si tengo funcionarios con mucho expertise, con mucho valor agregado, obviamente lo mejor sería, pues, darle algunos incentivos para que estos profesionales que tienen un grado de conocimiento importante del proyecto no se desvinculen, porque se van y generan, pues, un forado, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Acá más abajo hay otra pregunta, vamos a leer, de nuestro amigo Miguel Figueroa, también un amigo nuestro. Si no es otro, yo creo que es nuestro amigo Miguel Figueroa, con quien también hemos compartido experiencias. Nos dice, ¿opinan antes de licitar o concesionar debe contarse con la totalidad de las áreas? A ver, permíteme primero, Michelle, a mí dar una opinión. Quizás vamos a tener opiniones distintas, pero lo trataremos de alinear
mejoren el desarrollo del curso. Pero a priori yo podría decir que sí se puede obtener áreas antes de licitar, siempre y cuando conceptualmente tenga claro, así esté a nivel de perfil y sé exactamente que esa área no va a variar, pues voy. Pero si sé que esa área es susceptible, que en la etapa de design o ejecución todavía va a estudiar, va a pasar por un tema de funcionalidad, todavía va a estar sujeto a la metodología constructiva, o va a haber un valor agregado, un postor que proponga algo distinto, en esas estructuras yo todavía no adquiriría el 100%, pero sí por lo menos el área donde se va a implantar. Entonces, la respuesta es que, en síntesis, que sí, pero hay que evaluar qué, si está bien consolidado y bien conceptualizado. O sea, regresamos nuevamente al tema conceptual, ¿no? Y tener también la herramienta y el marco, el modelo adecuado para poder adquirir. Michelle, si puedes comentar algo al respecto. Concuerdo plenamente contigo, o sea, yo lo veo desde el punto de vista jurídico. Corrígeme, tú eres el especialista técnico. Desde el punto de vista jurídico, yo solo puedo obtener áreas que sean necesarias para el proyecto y que son las áreas permanentes de la estructura. Por ende, para expropiar, solo requiero los puntos y el perímetro del área definitiva. La ingeniería del detalle, que es la que más demora, puede tomar su tiempo, pero como bien dices tú, conceptualizar el área necesaria, o sea, el perímetro, el polígono donde yo voy a instaurar mi infraestructura, te habilita ya a iniciar las acciones propias para la adquisición. Es más, no necesitas ley autoritativa para tener que adquirir esa área, ¿no? Solo necesitas ley autoritativa para la expropiación, pero no para la adquisición. O sea, si tú ya conceptualizas técnicamente un área y esta no va a variar, ya sea para implementar una infraestructura permanente, ya estás habilitado a adquirirla sin necesidad de terminar la ingeniería del detalle. Pero eso parte mucho de una conceptualización adecuada y de una planificación adecuada. Y el sustento técnico, efectivamente, y mira, y como parte de esa colación, puse una diapositiva justamente del caso del Metro de Quito. ¿Qué es lo que entregaron primero? El patio taller. El patio taller normalmente es un área inmensa que no va a variar, pues no es tan inmensa que no va a variar. Entonces, ¿qué me dice? Si en perfil lo he estudiado bien y no tengo otra alternativa y es la más viable, pues le doy el go desde el perfil. No tendría por qué dudar. En una obra de saneamiento, por ejemplo, la ubicación de un reservorio es clave. La ubicación de una captación de agua es clave. De una petar. Entonces, si ya la tengo estudiada y es la mejor solución técnica, porque para llegar a esa solución técnica he pasado por el análisis multicriterio, ¿correcto? Porque hacemos análisis multicriterio en un ciclo de estudios de la etapa de perfil. Si ya tengo consolidada la ubicación de ese reservorio y sé, tengo la certidumbre de que no se va a variar, pues le doy el go y voy adelantando la adquisición del tema, ¿no? Entonces, es un tema técnico y que también, por supuesto, multidisciplinario, porque siempre hay que ir de la mano con los colegas abogados, estudiar la normativa, ver si tengo el marco, porque tengo que tener proyectos de interés nacional, tengo que articular con el Ministerio de Economía para que me permita, porque el Ministerio de Economía va a decir, ¿estás seguro? Porque como ya hemos tenido varios problemas y peritajes perdidos por adquirir de más o no adquirir de menos, porque se adquiere a veces de más, también hay que ser honestos, ¿verdad? A veces adquieres de más, es problema. Adquieres de menos, es problema. Entonces, ¿qué hay que tener? Certidumbre y sustento técnico en el ciclo de inversión y dependiendo del tipo de infraestructura. Si es una infraestructura que todavía va a pasar por una etapa de diseño definitivo compleja, entonces yo esperaría el momento exacto cuando tenga que empezar a expropiar. Tal es el caso para, por ejemplo, carreteras. ¿Qué es lo que primero tengo que definir para que pueda empezar identificar a mis afectados? Tengo que estar sujeto al trazo definitivo. Entonces, dentro del ciclo del diseño de proyecto, cuando llegue al trazo, definan el trazo definitivo, ya tengo ya una hoja ruta. Mi primera luz, el trazo definitivo no va a cambiar. Ya sea en perfil o no, tengo que valorar qué parte del trazo definitivo ya está como con luz verde como para adquirir. Lo propio pasa con los canales de encauzamiento.
mientras no tenga el estudio del trazo definitivo que se sustenta con el modelamiento hidráulico y con la topografía del cauce, o si es un cauce nuevo para hacer un cauce, una estructura de encauzamiento en otra que no sea cauce natural, también obedece a un trazo definitivo. Entonces, son conceptos que hay que estudiar de acuerdo a la casuística. Yo creo que de acuerdo a la casuística podríamos llegar a tener luz verde para adquirir áreas con una anticipación adecuada, diligente y oportuna, ¿no? Acá hay otra consulta de nuestro amigo Miguel Figueroa. Dice, los contratos de concesión, ¿cómo deberían regular las demoras en adquirir las áreas? ¿Cuál es su opinión? A ver, en contratos de concesión, ¿cómo debería regular las demoras en adquirir las áreas? Yo creo que vamos a ir, regresamos a lo que habíamos dicho. Primero tengo que tener mis definiciones claras. Si no tengo mi definición, qué es entrega de área, qué es entrega anticipada, en qué condiciones entrego, pues voy a generar incentivos como los que ha pasado en línea 2, que el concesionario ha dicho, no, pues mientras no me pongas el autoavalúo al nombre, no hago obra, por más que esté disponible. Entonces, yo creo que ahí simplemente yo agarraría y haría un estudio multidisciplinario de qué cosa pongo en las definiciones con una mirada de ejecución, con una mirada, yo siempre digo, con una mirada de bajo el constructor. Bajo el constructor sabe cómo va a construir y quiere entrar. Bajo el constructor quiere construir. No le interesan las normas, pero hay una parte legal, jurídica, de obligaciones que hay que leer, entonces hay que tener definiciones claras. Eso podría comentar a Miguel. No sé si tú, Michelle, quieres comentar algo. Claro. Efectivamente, ahora para obtener frente de trabajo se tiene el concepto de liberación de áreas y el concepto de adquisición de áreas, ¿no? Muchas veces se confunden, pero no son lo mismo. Yo puedo generar frente de trabajo con un acuerdo con el propietario para que me permita trabajar, ver la manera en que él me permita trabajar y que el procedimiento de adquisición continúe hasta que se le pague lo que se le tenga que pagar, se satisfaga todas sus necesidades de acuerdo a los mandatos legales existentes y yo pueda cumplir con mi obligación, ¿no?, de entregar debidamente saneados los terrenos, si es que esa es la obligación dentro del contrato. Porque en realidad la obligación en las APP depende mucho de cómo se redacte en el contrato. Volvemos a lo mismo. Si no conceptualizas bien tus obligaciones y tus plazos, depende de eso, es que van a venir tus incumplimientos, ¿no? De nada sirve darle acuerdos de encargo a un concesionario si es que al final no les has adquirido las áreas y confundes la parte de gestión de liberación de interferencias con la adquisición de predios, pero al final las consecuencias siguen siendo las mismas, te va a traer este tipo de problemas, porque no conceptualizaste bien las obligaciones, las definiciones y los plazos. Recomendación, antes de diseñar el contrato, haz una línea de tiempo, qué es lo que puedes conseguir, cuánto frente de trabajo le puedes dar, cuánto se van a demorar, y luego eso plásmalo en contrato. Porque si no haces ese ejercicio y solo te dedicas a ver cuánto se demora una expropiación según ley, tanto, ya, ponle 10 meses. Vas a tener todos los problemas del mundo. No conceptualizas bien cuáles son tus obligaciones, hasta dónde llegas en saneamiento, hasta dónde llegas en liberación, cuándo va a ser la entrega, cómo va a ser la entrega, vas a tener los mismos problemas, porque los problemas no solo son por no haberlas obtenido, sino por no haberlas entregado. Ya hemos leído el laudo, también señala que no se cumplieron con los procedimientos de entrega. Entonces, el tema de los predios va amarrado, como bien dice Edison, de un tema multidisciplinario. Viene con el gestor contractual, viene con el que diseña el proyecto, viene con el que se encarga hasta de la procura, ¿no? Entonces, creo que mientras sigamos viendo los temas contractuales como de especialidades aisladas, vamos a tener estos problemas si no conversamos entre todos. Por eso es que se tiene que tener un concepto gerencial y planificador de todos estos proyectos. Excelente, Michelle. En línea con ello, con las consultas, tenemos una última consulta de Maribel Cañari, pero la dejamos para el final. ¿Les parece? Vamos a terminar con nuestros últimos slides. Después de lo que hemos comentado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las mejores prácticas. Y cuando hablamos de mejores prácticas, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un benchmark, hay que ser management, hay que ser un buen gestor. Si no eres un buen gestor,
y no haces benchmarking, no recoges lo que mejor ha funcionado en otros proyectos, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. No ves los desempeños, no ves las métricas, no ves los resultados, no ves un gerenciamiento, no ves herramientas, no ves los procesos, y no ves en estricto la triple restricción, el alcance, el plazo y el costo, pues no vas a ser un buen gestor, ¿no? Creo que los que estamos metidos, involucrados en gestión de proyectos, tenemos que tener una mirada, seamos de la profesión que seamos, tenemos que, para ser gestores, también involucrarnos en estudiar estas buenas prácticas que siempre se promueven en diferentes foros, ¿no? Y finalmente quería traer a colación este slide, en toda línea con lo que hemos comentado. Este es un modelo de captura de valor, este es el Metro de Bogotá. La adquisición del área, del terreno, para implantar los accesos de la línea del metro, no se ha visto solo como una obligación, que yo entrego el área porque construye el contratista y punto. Acá vemos la línea de metro en el centro de la vía, y a ambos lados, al derecho e izquierdo, vemos una proyección de una edificación, o sea, un desarrollo inmobiliario importante. Entonces, ¿qué han visto ellos como potenciamiento? Oye, necesito el área para implantar el acceso, porque no se podía implantar el acceso al centro de la vía o las veredas nada más. Han visto por conveniente hacer unas expropiaciones o adquisiciones de terreno, no sabemos si son públicas o, bueno, habrá sido lo que tenga que ser, habrán valorado y estudiado, pero hay una oportunidad de desarrollo inmobiliario importante. ¿Y qué genera un desarrollo inmobiliario? Le genera un valor agregado, o sea, es una visión distinta a lo que quizás estamos acostumbrados a veces, ¿no? Y tenemos esas oportunidades en algunos contratos, sí tenemos, pero están las cláusulas muy escondidas como para rebuscarlas y para que se activen. Tenemos que hablar, en el caso de los contratos de concesión, con los operadores, que realmente haya sinergia con el mercado privado y ver el entorno, qué plusvalía puedo generar en el entorno. Pero lo cierto es que acá el Metro de Bogotá, casi todas sus estaciones tienen una oportunidad de desarrollo inmobiliario. ¿Y qué va a generar el desarrollo inmobiliario? Va a generar además ingresos, al margen de los ingresos del cobro de las tarifas del servicio de transporte ferroviario, va a generar un ingreso adicional, porque todos los servicios de transporte público tienen que tener tarifas accesibles. El Estado tiene que ser el que promueve una tarifa accesible. Si pone una tarifa alta, no hay demanda. Y además, como es un servicio público, y el Estado tiene que proveer servicio público, tiene que ser una tarifa accesible. Normalmente, por ejemplo, por citar un ejemplo, el contrato de concesión de la línea 1 del metro que está operando en Lima, todos sus ingresos no cubren los gastos de operación y mantenimiento. Hay un déficit, un saldo, y ese saldo, ¿quién lo tiene que subvencionar? El Estado. Pero si tendría, como en este caso, una oportunidad de desarrollo inmobiliario, ese déficit, ¿quién lo va a asumir? El desarrollo inmobiliario, porque voy a generar un ingreso por desarrollo inmobiliario. Tenemos desarrollo inmobiliario en el contrato de línea 1, tenemos algunos ingresos extraordinarios comerciales, sí hay, pero son pues mínimos. Pero si miramos como este caso, y si nos vamos hacia las latitudes de Corea, Japón, vamos a ver pues que las líneas de metro están pues en medio de los centros comerciales, y donde hay una estación multimodal, y hay un desarrollo inmobiliario importante que generan pues múltiples ingresos adicionales a los que se han gestado en el propio proyecto. No sé si, Michelle, ¿quieres comentar ahí algo? Sí, bueno, lo que tú acabas de mostrar es algo que nosotros siempre señalamos, ¿no? O sea, las obras tienen que jugar mucho con la ciudad. Ahora los megaproyectos son 6 líneas de tren que tenemos, de metros, tenemos los anillos viales. Entonces, si no se conceptualiza como parte de un desarrollo urbanístico y se traslapa con las propias funciones de las municipalidades, vamos a tener conflicto con ellas en el desarrollo y la ejecución de las obras. Bueno, todos los que han visto el tema de la línea 2 del metro o de los metros saben cómo es que de ser una obra metropolitana pasó a ser una obra nacional, ¿no? O sea,
hubieron ciertas decisiones políticas para llegar a esto, para que Ocitran pudiera regular y supervisar este tipo de infraestructura, porque todos recuerdan que esta obra estaba antes en manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y hubiera tenido el fin, o bueno, la administración que en su momento tuvo pues el Metropolitano. Pero Ocitran tenía que intervenir y se tuvo que cambiar una obra local para pasarla pues a una obra de envergadura nacional, ¿no? Para adecuarla a la normatividad del regulador. Pero esto ha traído ciertos conflictos con la municipalidad. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones no forman parte de los paquetes de inversiones ni de la visión de la ciudad que tuvo en ese momento la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, el consensuar una obra pasa por todo un concepto de ciudad que en otros países sí se aplica, ¿no? Porque en muchos casos son las propias municipalidades las que gestan este tipo de proyectos y las adecúan funcionalmente con toda su proyección urbanística de la ciudad, ¿no? Con todo el concepto de ciudad, ¿no? No como acá, que es un organismo que ve el tema de transporte y trata de una u otra manera insertarla dentro de la funcionabilidad existente en la ciudad, no tanto de una proyección de habilitación urbana en la ciudad. Pero bueno, quería también aprovechar, Edison, para hablar de lo que señalaba acá en la pregunta de Maribel respecto a los estudios de preinversión de proyectos. Y esto juega mucho con la tesis que yo manejo. El problema en el Perú de la gestión de predios es un tema especializado, pero que se está dejando al libre albedrío de especialistas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Yo he revisado últimamente en varios proyectos los perfiles que se hacen cumpliendo los modelos, pero cuando uno revisa no tienen realmente lo que deben de contener, no son exhaustivos, por decirlo de alguna manera, y que justamente generan los problemas que se hacen cuando se comienza a ejecutar de acuerdo a los perfiles, ¿no? O sea, en un perfil te dicen que tienen 150 predios afectados y al final tienes 500, 700 o 800 predios, ¿no? Y tienes problemas con el contratista que le ejecuta. ¿Y eso se debe a qué? A que las entidades se dedican a hacer lo que hacen, ¿no? El MTC hace carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, puertos, y sus especialistas están especializados en eso, no en gestión predial. Y si yo contrato a un tercero para que haga esta gestión predial de perfiles desde el punto de vista predial, esa especialidad me va a traer una ingente cantidad de información que en ese plazo no la voy a poder trabajar al detalle y doy conformidades solo en un checklist. ¿Tiene CBC? Sí, perfecto, pasa. Entonces, los especialistas no tienen a veces ni el tiempo ni la capacidad para determinar si ese estudio de preinversión en el paquete predial ha cumplido realmente con su objetivo o no, ¿no? Entonces, esto también trae a colación el tema de que debemos de tener un organismo especializado que maneje de manera transversal a todos los sectores el tema de una política nacional de tratamiento predial. Tenemos un plan de inversión, y si tenemos un plan de inversión ya sabemos qué zona vamos a afectar. Entonces, si hay un organismo transversal a todos los sectores que se encargue ya de hacer esos estudios, porque nadie mejor que el Estado frente al Estado para obtener mayores plazos, mayores beneficios, mayor información que un privado frente al Estado, entonces ya podríamos tener una información más aterrizada respecto a los predios y la situación de los mismos para los proyectos que piensas ejecutar en los plazos que quieres ejecutarlos, ¿no? Entonces, una de las soluciones que queremos detallar es esa, ¿no? Que ya se debe de trabajar en consolidar un organismo transversal que se encargue de obtener estos predios o de mapearlos para ya tenerlos prácticamente identificados a un nivel que solo baste definir las infraestructuras finales para poder ser adquiridos en su oportunidad. Bueno, solo para complementar lo que has dicho, Michelle, Maribel dice, el tema de afectación predial varía, depende del tipo de infraestructura. Si es una edificación, necesita un área puntual.
en todo lo que es proyectos lineales, ya la complejidad aumenta, porque tienes toda una ruta que pasa zona urbana, zona rural, y el especialista predial rural tendrá un expertise, el especialista predial urbano tiene otro expertise, la casuística es variada, por más que haya un titular de predio, nos vamos a encontrar con posesionarios de distintas naturalezas, existen invasiones, posesionarios, entonces hay una casuística variada bien enriquecedora que vamos a ir comentando en el desarrollo del curso, así es que no se pierdan el curso y a mí me queda solo reiterarles a que puedan, si tienen la iniciativa, si todavía no han tomado la iniciativa de decidir su matrícula en el curso, que se matriculen, que todo lo que hemos abordado acá lo vamos a ver a mayor detalle y estas preguntas que han hecho nos va a servir de feedback para retroalimentar quizás el temario y generar todavía un valor agregado en función a sus preguntas para que cubramos esa expectativa. Creo que eso me compete decir para finalizar y no sé, Michelle, ¿qué tienes que decir más? Si quieres complementar algo más. No, yo considero que, bueno, agradecerles a todos ustedes el haberse tomado unos minutos de su tiempo para conversar de temas prediales siempre es gratificante y enriquecedor para todos nosotros. O sea, el intercambio de ideas y de experiencias es enriquecedor y solo aporta al crecimiento y a la ejecución de los proyectos, ¿no? Los invitamos a participar en el curso. Definitivamente han quedado algunas preguntas, veo en el chat, que van a ser absueltas como parte del curso y agradecer a Mayo por la oportunidad, ¿no? Bien, agradecemos a nuestros especialistas por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Les recordamos que por haber participado en el webinar de hoy, acceden a un descuento exclusivo para el seminario especializado Administración de Contratos, enfocado en la gestión de obtención de áreas destinados a proyectos de inversión pública. Esta promoción es válida solamente hasta el lunes 16 de agosto. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.